Después de sufrir acoso, encontré un cuaderno de desgracias. Las cosas malas escritas en el cuaderno le sucedían a la persona designada. Justo cuando estaba a punto de hacer pagar a los acosadores, apareció un mensaje en la pantalla. Esta tonta realmente pensó que había encontrado un tesoro. Oh, murió de forma tan miserable. ¡Qué pena! Ojalá alguien le hubiera advertido que no usara este cuaderno. El bolígrafo que estaba a punto de dejar flotaba sobre el cuaderno. Miré al cielo. Las palabras rojas se desvanecían lentamente. Mirando fijamente el cuaderno que tenía delante, dejé lentamente el bolígrafo. El cuaderno que había sobre la mesa era uno que había encontrado en la calle. La cubierta negra tenía un tacto extrañamente cálido. En el momento en que toqué el cuaderno, una información me vino a la mente. El nombre del cuaderno era Cuaderno de la Desgracia. Si escribes algo malo en el cuaderno, y escribes el nombre de una persona concreta, esa persona sufrirá esa desgracia. Después de leer esta información, inmediatamente me vinieron a la mente 3 nombres: Laura, Carmen y Sofía, junto con las desgracias que les habían ocurrido. Decidí inmediatamente lo que haría. Haría que Laura se electrocutara accidentalmente. Sus manos quedarían carbonizadas. Carmen se vería envuelta en un incendio. Sus piernas quedarían destrozadas. En cuanto a Sofía, esperaba que cayera desde una gran altura y quedara en estado vegetativo, postrada en una cama durante el resto de su vida. ¿Por qué odiaba tanto a estas 3 personas? Porque llevaban medio año acosándome. Empezaron con golpes maliciosos en la calle, luego pasaron a los insultos. Poco a poco, la cosa fue a más. Al final, llegaron a hacerme daño físico. Me metieron la cabeza en el retrete. Me quemaron el pelo con un mechero. Me quemaron las palmas de las manos con colillas. Todos los métodos crueles que había leído en las novelas, me los estaban infligiendo en la vida real. Laura tiene un temperamento fogoso. Me abofeteaba con las manos. No paraba hasta que me sangraban las comisuras de la boca. Carmen es aún más siniestra. Me tiraba al suelo de una patada. Me aplastaba los dedos con el tacón del zapato. Sofía era la guapa de la clase. También era la líder de las dos. Todas las formas en que me acosaban eran idea suya. Siempre se escondía detrás de Laura y Carmen, con los brazos cruzados, mirándome con desprecio mientras yo yacía en la choza de barro. Era como si fuera un mero instrumento para su diversión. Así que decidí vengarme de ellas de la misma forma en que me habían acosado. Preparé 3 desastres diferentes para cada una de ellas. Era justo. Después de encontrar el cuaderno, ni siquiera cené y corrí de vuelta al dormitorio. Las llamas de la venganza ardían con fuerza, casi aplastando el bolígrafo en mi mano, pero las pocas líneas de texto que aparecieron de repente en el cielo me hicieron soltar el bolígrafo. Repetí esas líneas en mi mente una y otra vez. Estaba completamente desconcertado. El texto en el cielo me decía que no usara este cuaderno, y que si lo usaba, moriría de una muerte horrible. El miedo a la muerte apagó lentamente la ira en mi corazón. Cerré el cuaderno, y lo metí en el fondo de la estantería. Luego saqué la medicina, y limpié suavemente las heridas que me habían infligido el día anterior. Al día siguiente, cuando entré en el aula, sentí 3 pares de ojos fijados en mí. Laura y Carmen me miraban fijamente, con los ojos llenos de sorpresa. Sofía, sin embargo, permanecía impasible, con una mirada incierta en los ojos, como si estuviera pensando en algo. Después de clase, el tutor sacó las notas, y miró a Sofía y a los otros 2 con expresión de descontento. El examen de este mes. Las notas de algunos alumnos han bajado considerablemente. Se acercan los exámenes de acceso a la universidad. Espero que nadie se relaje en el último momento. Estudiar es como remar contracorriente. Si no avanzas, te quedas atrás. Espero que sigáis esforzándoos. Sed humildes y mantened la concentración. Miré el boletín de notas. Me di cuenta de que, esta vez, Sofía y los demás habían bajado de los 3 primeros puestos afuera de los 20 primeros. Sofía y los 3 siempre habían sido los mejores alumnos. Siempre conseguían los 3 primeros puestos en todos los exámenes. Sin embargo, casi nunca estudiaban. Incluso faltaban a clase con frecuencia. Muchos alumnos se preguntaban si sus notas eran fruto de las trampas. Bajo presión, la escuela les hizo un examen, bajo la supervisión de varios profesores y cámaras de vigilancia sin ángulos muertos. Este examen dejó al descubierto a todo el mundo. A pesar de ello, los 3, como de costumbre, sacaron muy buenas notas. Salieron del aula con expresión de satisfacción, burlándose de todos los demás. ¿Por qué no ladráis como perros? ¿Que tengamos mejores notas que vosotros significa que hemos copiado? Jaja. ¿Cómo podría la gente normal entendernos a nosotros, los genios? Solo necesitamos el 1% del esfuerzo para aplastaros a todos, sus excelentes notas y sus privilegios familiares.
Han hecho que todos los profesores hagan la vista gorda ante su comportamiento intimidatorio. Muchas veces he odiado la injusticia de la vida. Estudio mucho, pero sigo sin poder igualar a los matones. Esta vez, sus notas bajaron. Mi clasificación, por fin superó la suya por primera vez. Antes de que pudiera celebrarlo, vi a los tres mirándome con odio. Después de clase, me arrastraron por el pelo, hasta el bosque que hay detrás del colegio. Carmen me empujó al suelo por detrás, y me pisoteó la cara con los pies. Estás contenta porque tus notas son mejores que las nuestras, ¿verdad? Laura también se acercó y me dio 2 patadas con todas sus fuerzas. Eres una basura sin valor. Matarte es tan fácil como matar a un perro. Sofía hizo un gesto con la mano, caminó lentamente hacia mí y se arrodilló delante de mí. María, ahora pareces un perro, pero incluso los perros muerden cuando están acorralados. ¿Por qué ni siquiera enseñas los dientes? Todo mi cuerpo temblaba. Supliqué clemencia en agonía. Lo siento, me equivoqué, no me resistiré más. Por favor, perdóname, pero nunca esperé que, tras escuchar mis palabras, la expresión de Sofía cambiara al instante. Me agarró del pelo y me abofeteó en la cara. Sus largas uñas dejaron varios arañazos sangrientos en mi piel. El dolor era insoportable. Eres un pedazo de basura sin valor. Te estamos tratando así, y ni siquiera te atreves a defenderse. Si tienes algún truco, úsalo. No me hagas menospreciarte. No me atreví a responder. Me acurruqué de dolor, incapaz de hablar. Los tres me miraban fijamente, con caras que alternaban la ira y la ansiedad, y expresiones impredecibles. Noté algo extraño. Parecía que su ira no se debía a que les hubiera superado académicamente, sino a que no me atrevía a resistirme. Los tres se apartaron, discutiendo algo con urgencia, mirando de vez en cuando en mi dirección. Pronto, Laura entrecerró los ojos, y caminó lentamente hacia mí. María, he oído que tienes una relación especialmente estrecha con tu abuela, ¿verdad? Esa anciana ¿te dejó un colgante de jade antes de morir? Mientras hablaba, su mirada se fijó en mi pecho, y yo temblaba, apretando con fuerza el colgante de jade. ¿Qué estás haciendo? Laura no dijo ni una palabra. Cogió una piedra que había cerca, y me la lanzó a la mano. Grité y la solté. Me rasgó la ropa, rompió el cordón rojo, y me arrebató el colgante de jade que llevaba en el pecho. Luché por levantarme, intentando recuperar el colgante de jade, pero Carmen, que se había acercado, me derribó de una patada, y lo recogió lentamente, sosteniéndolo entre sus manos y frotándolo. El jade era suave y cálido. Era evidente que lo había llevado puesto durante mucho tiempo. Es muy probable que este jade le fuera transmitido por sus antepasados, y que ella te lo entregara antes de morir. Eso demuestra lo mucho que te quería. Dios mío, qué conmovedor. Antes de morir, mi abuela extendió su mano marchita y temblorosa. Me puso el colgante de jade en la mano. En ese momento, ya no podía hablar, pero por sus ojos, comprendí lo que mi abuela quería decir. María, no llores. Llevar este colgante de jade significa que tu abuela siempre estará a tu lado. Cuando era pequeña, mis padres trabajaban lejos de casa para ganar dinero. Me crió mi abuela. Era la persona a la que más quería en el mundo. El colgante de jade que me dejó es lo más preciado que tengo. Usé todas mis fuerzas para ponerme de pie. Me arrodillé ante Sofía con lágrimas corriendo por mi rostro, e incliné la cabeza profundamente. Por favor, ¿me devuelve el colgante de jade? Si me lo devuelve, haré lo que me pida. Sofía me miró, y se secó suavemente el rabillo del ojo. ¡Qué conmovedor! El vínculo entre una abuela y su nieta. Casi me echo a llorar. Ya que lo dice, te lo devolveré. Miré fijamente el colgante de jade que Sofía tenía en la mano. Me arrodillé en el suelo y extendí las manos, como dando la bienvenida a su bondad. Justo cuando el colgante de jade estaba a punto de llegar a mi mano, Sofía sonrió maliciosamente. Lo lanzó con fuerza. El colgante de jade se hizo añicos contra la piedra cercana. Sentí como si me hubieran electrocutado. Me quedé paralizada. De repente, el mundo se volvió blanco y negro. Sofía se rió burlonamente de mí. Tu abuela está muerta. Las cosas que dejó también están destrozadas. Ahora nunca volverás a verla. ¿Estás enfadada? ¿Pero qué puedes hacerme? Ni siquiera pudiste proteger a tu propia abuela. Eres inútil. Laura se acercó, y me dio una suave bofetada en la cara con la mano. Inútil pedazo de basura. Incluso ahora, no te atreves a tocarnos. ¿Cómo puedes ser tan despreciable? Carmen comentó fríamente desde un lado. Ja, solo es un estudiante sin antecedentes. ¿Qué nos puede hacer? Ya verás cómo lo tratamos. Mañana seguirá arrastrándose a nuestros pies. Laura se rió entre dientes y me revolvió el pelo. Si eres tan valiente, mátanos. Te estaré esperando. Si no nos matas, seguirás siendo un maltratado. Los tres se rieron histéricamente y se alejaron lentamente. Yo me quedé tirado en el suelo,
Buscando con cuidado cada fragmento del colgante de jade, se oyó un trueno, sin previo aviso. Comenzó a llover torrencialmente. La lluvia me nublaba la vista, me picaba en los ojos. Me arrastré por el barro. Tenía los dedos llenos de suciedad. Después de recoger el último trozo del colgante de jade, regresé al dormitorio bajo la lluvia torrencial. Abrí la puerta del dormitorio de una patada con un fuerte golpe. Sin dudarlo, saqué el cuaderno de maldiciones de la estantería, siguiendo lo que había escrito ayer. Se han salido con la suya demasiado fácil. Estas tres bestias no merecen vivir. Deben morir de la forma más miserable posible, para vengar mi odio. Después de abrir el cuaderno, aparecieron varias líneas de texto rojo en el cielo. Ya viene. Por fin va a usar este cuaderno. No escribas. No me atrevo a mirar. Date prisa y escribe. He esperado tanto tiempo, solo para ver las escenas miserables. Después de que él use el cuaderno, eché un vistazo a los fragmentos del colgante de jade envueltos en un paño. Ignoré las palabras. En ese momento, ya no me importaba si estaba bien o mal. Solo quería que esos tres murieran. Apretando con fuerza el bolígrafo, escribí las palabras con fuerza en el cuaderno. Justo cuando escribí el primer carácter, mi teléfono comenzó a vibrar violentamente. Innumerables mensajes de texto llenaron la pantalla densamente. El contenido de todos los mensajes era el mismo. No uses el cuaderno sin usar. Los ignoré. Nadie podía detenerme hoy, pero los mensajes seguían apareciendo. Finalmente, dejé de escribir. Incluso si usaba el cuaderno, no serían castigados. Esas palabras fueron como un balde de agua fría. Me enfriaron al instante. Cogí mi teléfono. Era un número desconocido. ¿Quién eres? La respuesta llegó rápidamente. Es medianoche. El incidente del abandono de la escuela. ¿Por qué no me lo dijiste por teléfono? He estado esperando mucho tiempo. No hubo respuesta al otro lado. Dejé el bolígrafo y guardé el cuaderno en el armario. Me di una ducha. Después de cambiarme de ropa, los demás estudiantes del dormitorio fueron regresando poco a poco. Esperé hasta que oscureció, cuando todos se habían dormido. Salí silenciosamente por la puerta. La escuela a medianoche estaba completamente desierta. El estudio de arte abandonado estaba en una esquina de la escuela. Las farolas estaban rotas, y el camino estaba completamente a oscuras. Lo que más me asustaba, más que la oscuridad, era lo que había sucedido en el estudio de arte. Una chica se había ahorcado en el estudio de arte. Se llamaba Ana. Era una estudiante de mi mismo curso. Ana era guapa. Además, sacaba buenas notas. Cuando me enteré de su suicidio, no me lo podía creer. Era durante las vacaciones, cuando la encontraron. Su cuerpo ya había empezado a descomponerse. Desde entonces, el estudio de arte quedó abandonado. Ni siquiera Sofía y los demás, que me acosaban, se atrevían a llevarme al estudio de arte. Avancé lentamente en la oscuridad, y pronto vi el contorno del estudio de arte. En la oscuridad, el estudio parecía un monstruo tumbado en el suelo, que me miraba fijamente. Todo estaba completamente en silencio. Solo podía oír los latidos de mi corazón y mis pasos. Si me encontraba en peligro allí, ni siquiera serviría pedir ayuda, pero para descubrir la verdad, entré decididamente en el estudio de arte. Al mismo tiempo, el reloj de mi teléfono marcaba exactamente la medianoche. Utilicé la luz de la pantalla de mi teléfono, y descubrí que el estudio de arte estaba vacío. Varias estatuas antiguas de yeso yacían esparcidas por el suelo. Sus rostros proyectaban sombras cambiantes en la penumbra, lo que me inquietaba. Miré hacia la esquina del estudio de arte. Había oído que Ana se había ahorcado allí. Ese día llevaba un vestido blanco. Mi mente se inundó de fantasías incontrolables sobre esa escena. Cada vez tenía más miedo. ¿Hay alguien ahí? Estoy aquí. Mi voz resonó en el estudio. No hubo respuesta. El miedo comenzó a crecer. Entonces, oí un leve crujido en la puerta. Alguien se acercaba. Me di la vuelta de repente, pero no había nada detrás de mí. Solo era el viento que soplaba los papeles del suelo. Me volví de nuevo. Lo vi en la esquina. La figura blanca. En la esquina, el vestido blanco y el pelo largo se acercaban lentamente a mí. Apreté los dientes con fuerza, para evitar girarme y salir corriendo. Pero cuando vi la cara de la chica, las piernas me fallaron, y me desplomé en el suelo. Era Ana. ¿Era humana o un fantasma? Ana se acercó lentamente a mí, extendió la mano y me ayudó a levantarme. Al sentir su cálida palma, mi corazón finalmente se calmó. Ana negó con la cabeza. Soy la hermana mayor de Ana. La tía de Ana me miró con expresión sorprendida, y continuó. Ana fue empujada a la muerte por Sofía y los demás. El acoso prolongado de Sofía había llevado a Ana al límite. Como su hermana mayor, no pude protegerla. Al oír su voz ronca por la emoción, me sentí aún más confundido. Entonces, ¿por qué? ¿Me impediste usar el cuaderno de las maldiciones? ¿No quieres vengar a Ana? Usar el cuaderno.
habría provocado la muerte de Sofía y los demás en accidentes, e incluso la policía no habría encontrado ninguna pista. Ana me miró fijamente, y negó con la cabeza. Sus siguientes palabras me dejaron sin habla. Después de leer el diario de mi hermana, descubrí algo. Él también había conseguido este cuaderno de las maldiciones. Abrí la boca, sorprendida, pero no pude decir ni una palabra. Si Ana también había conseguido este cuaderno, ¿por qué no usó su poder para castigarlos? ¿Fue por culpa de ellos? ¿O acaso su muerte no fue un suicidio, sino que fue causada por el uso del cuaderno? Miré fijamente a Ana, esperando que me diera la respuesta. Ana miró por la ventana, como si estuviera recordando algo. Ana siempre había sido tímida y amable desde que era niño. Incluso levantaba el pie para no pisar las hormigas en la calle. Después de encontrar el cuaderno, no lo utilizó para castigar a los matones. Pero, inesperadamente, se volvieron aún más brutales con él. Lo llamaban cobarde, y lo retaban a que se defendiera. Incluso lo amenazaron, con que, si Ana no se resistía, lo castigarían aún más cruelmente. En ese momento, Ana me miró. ¿Te suena lo que estoy diciendo? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mi mente volvió a la escena de esa tarde, porque lo que me hicieron y me dijeron era exactamente lo mismo que le hicieron a Ana. Una idea se formó lentamente en mi mente. ¿Podrían saber que Ana y yo habíamos encontrado el cuaderno, y querían desesperadamente que lo usáramos contra ellos? Pero eso no tenía sentido. Sofía y los otros tres no estaban locos. ¿Cómo podían hacer algo así? Elena pareció darse cuenta de mi confusión. Ella susurró una verdad impactante. Así es, el propósito de Sofía era obligarte a usar ese cuaderno, para maldecirlos, aunque tenía algunas sospechas. Escucharlo de boca de Elena me tomó por sorpresa. ¿Por qué harían eso? Elena se acercó lentamente. Sus ojos brillaban con una luz desconocida. No te habrás olvidado de Juan, ¿verdad? Al oír ese nombre, se me puso la piel de gallina. Juan podía considerarse la pesadilla de todos en la escuela. El año pasado, durante los ejercicios matutinos, le golpeó un muro que se derrumbó del edificio de enseñanza. Quedó reducido a un montón de carne. Todos los estudiantes presenciaron esa escena aterradora y sangrienta. Muchos quedaron con traumas psicológicos. Incluso ahora, algunas personas no pueden evitar vomitar, con solo mencionar su nombre. Pero, ¿qué tiene que ver Juan con esto? Elena se rió con frialdad. Su voz me heló la sangre. Juan también había sido acosado por Sofía y los demás. Y también había conseguido ese cuaderno maldito. Pero, a diferencia de Ana, Juan había usado el cuaderno. Por cierto, ¿sabes lo que Juan Uy escribió en el cuaderno? Tragué saliva, y negué con la cabeza lentamente. Elena me miró inexpresivo, y habló despacio y con claridad. Escribió en el cuaderno que Sofía, Carmen y los tres serían golpeados hasta quedar hechos papilla delante de todos. Después de que Elena terminó de hablar, sopló un viento frío, y temblé incontrolablemente. ¿Eso significa que lo que está escrito en el cuaderno solo afecta a la persona que lo escribió? Pensé en lo que había escrito en mi cuaderno, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Si no fuera por los comentarios, habría usado el poder del cuaderno ayer. Tras el impacto inicial, miré a Elena con confusión. ¿Por qué harían eso? ¿Solo para hacer sufrir a Juan después de usar el cuaderno? Un acto tan autodestructivo. ¿Qué beneficio les reportaría? En respuesta a mi pregunta, Elena resopló con frialdad. No respondió. En su lugar, me planteó una nueva pregunta. ¿Crees que los resultados de todos los exámenes reflejan realmente sus capacidades? Me mordí el labio, deseada por dentro, incluyéndome a mí. Muchos estudiantes no lo creían, pero ese examen escolar no se podía falsificar. Elena se burló, con la voz llena de resentimiento. Si puedes demostrar que el cuaderno maldito está relacionado con sus acciones y las notas injustas, sabrás la verdad. Fruncí el ceño con fuerza y reflexioné profundamente, pero no pude comprender la verdad. Elena se dio la vuelta y miró fijamente a la esquina donde Ana se había ahorcado, y relató lentamente una historia extraña y espeluznante, precisamente porque los tres, aunque sus familias eran poderosas e influyentes, había una cosa en la que sus familias no podían interferir, y era el examen de acceso a la universidad. Si sus notas eran demasiado bajas, no solo traerían la vergüenza a sus familias, sino que también provocarían el abandono de sus padres. Los tres, desesperados por mejorar sus notas, gastaron una fortuna para contratar en secreto a un brujo, pero la mayoría de los métodos para mejorar las notas a la fuerza tienen un precio. Los tres se negaron a asumir las consecuencias finales, así que el brujo ideó un plan malicioso para ellos. El brujo creó primero un cuaderno maldito que solo era efectivo sobre ellos tres. Luego les dio a cada uno un talismán de retroceso. Una vez que alguien lleno de resentimiento usara el cuaderno para maldecirlos, serían golpeados por la maldición.
que se transferiría al usuario. Después de que el usuario muriera, el cuaderno absorbería su esperanza de vida y la usaría para mejorar sus notas. Esto los convertía efectivamente en víctimas. Las calificaciones mejoradas eran la compensación que recibían las víctimas, sin tener que pagar ningún precio. Así que elegían a alguien a quien acosar, haciendo que los odiaran con venganza. Casualmente, dejaban que el acosado cogiera el cuaderno y lo guiaban paso a paso hacia la trampa de la muerte. Las víctimas sufrían un acoso implacable y finalmente morían sin un entierro digno, mientras ellos pisoteaban la sangre y los huesos de los acosados y avanzaban hacia un futuro mejor. En ese momento, Elena se dio la vuelta y me miró fijamente. Si no hubiera enviado el mensaje a tiempo, ya serías un cadáver. Sus notas mejorarían aún más. Entrarían en las universidades más prestigiosas. Las vidas de esas chicas fallecidas, que ellos habían robado. Apreté los puños con fuerza. Las sienes me latían con violencia. La sangre se me subió a la cabeza. Eran verdaderas bestias. Elena se acercó lentamente a mí, extendió su mano hacia mí. ¿Estás dispuesto a ayudarme a hacerles pagar el precio? Mi mirada se volvió resuelta. Apreté su mano con fuerza. Después de regresar al dormitorio, mi corazón permaneció inquieto durante mucho tiempo. Elena dijo que teníamos que ocuparnos de Sofía y los otros tres. Primero, teníamos que quitarles los talismanes de represalia de sus cuerpos, pero ellos temían la maldición de los talismanes de represalia. Nunca se atrevían a separarse de ellos. Como obtener los talismanes era un dilema. Cuando Elena se enteró, dijo que encontraría una manera de quitarles los talismanes de represalia, pero yo entendí que me esperaba un desafío aún más desalentador. Mañana, Sofía y los demás descubrirían que no había usado el cuaderno, y recurrirían a métodos aún más crueles para obligarme. Efectivamente, al día siguiente, cuando entré en el aula, los tres me miraron con un odio tan intenso que parecía casi tangible. Durante todo el día, Sofía y los demás cuchicheaban entre ellos, como si estuvieran tramando cómo acabar conmigo. Hoy era viernes. Después de clase, los alumnos podían irse a casa. Al salir, ni siquiera me saludaron, y se marcharon pronto. Este comportamiento inusual me hizo sospechar que algo no iba bien. De camino a casa, me mantuve en alerta máxima, para evitar que me atacaran. Pero, incluso cuando me acerqué a casa, no pasó nada fuera de lo normal. Parecía que hoy estaba a salvo. Justo cuando dejé escapar un suspiro de alivio, la puerta de una furgoneta aparcada al borde de la carretera se abrió de repente. Varias manos se extendieron y me taparon la boca. Me arrastraron al interior de la furgoneta. Una vez dentro, me vendaron los ojos. Me taparon la boca con cinta adhesiva. El hedor a sudor mezclado con humo de cigarrillo me daba ganas de vomitar. Podía oír a los hombres riéndose maliciosamente. Al poco tiempo, me empujaron fuera de la furgoneta. Cuando me quitaron la venda, me encontré en una fábrica abandonada. Dos hombres con caras llenas de cicatrices. Me miraban con una sonrisa siniestra. Me arrancaron la cinta de la boca. Grité aterrorizada. El hombre más alto encendió un cigarrillo y me echó el humo a la cara. No había ni un alma alrededor. Ahorra fuerzas, me dijo. El hombre más bajo entrecerró los ojos y se frotó las manos. Cuanto más gritas, más me excito. A diferencia de la última vez, que dejó de gritar después de unos golpes, mi corazón latía con fuerza. Di unos pasos atrás. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? El hombre más alto dio una calada al cigarrillo. Habló despacio y con calma. Solo lo hacemos por dinero. Coopera un poco. Si cooperas, no te haremos daño. Incluso lo disfrutarás. El hombre más bajo se relamió los labios. Tranquilo, los hermanos serán amables contigo. Apreté los dientes y los miré. ¿Os ha enviado Sofía, verdad? El hombre alto estaba a punto de hablar. Sonó su teléfono. Lo contestó. La voz de Sofía se oía clara al otro lado, igual que la última vez. Asegúrate de que los ángulos sean los correctos para los vídeos y las fotos. Hazlos con claridad. No te preocupes. La señorita Sofía ha cooperado con nosotros muchas veces antes. Nos aseguraremos de que todo se haga correctamente. El trabajo de seguimiento de este asunto. Se puede notar la impaciencia en la voz de Sofía. No se atreve a llamar a la policía, igual que la última vez. Son todos unos cobardes. Si no, no me habría acercado a él. Después de colgar el teléfono, el hombre alto tiró la colilla al suelo y la aplastó con la punta del zapato. Hizo una señal al hombre bajito, ajustó la cámara y se preparó para ponerse a trabajar. Al oír esto, corrí como loco hacia la puerta. No parecían importarles que corriera. Me siguieron lentamente. Cuando llegué a la puerta, me di cuenta con desesperación de que había un pesado candado colgando de ella. Además, todas las ventanas estaban cubiertas, con rejas de seguridad del grosor de un pulgar. No había forma de escapar. Los pasos detrás de mí se acercaban lentamente. Antes de que pudiera darme la vuelta,
Me agarraron del pelo. Una fuerza poderosa me tiró al suelo. El hombre bajito apuntó la cámara a mi cara. Sonrió maliciosamente y se desabrochó el cinturón. Me agarró por el cuello. Su cara grasienta se acercó a la mía. Sus dientes amarillos y su mal aliento casi me hacen desmayar. Justo cuando había perdido toda esperanza, se oyó una sirena de policía fuera. Maldita sea. Ha llegado la policía. El hombre alto maldijo y gritó. Apartó al hombre bajito de mí y abrió la puerta, saliendo corriendo. Poco después, entraron varios agentes de policía. Al mismo tiempo, vi la figura de Elena. Después de subir al coche de policía, abracé a Elena y lloré. El agente tomó mi declaración y dijo que harían todo lo posible para atrapar a esos dos hombres. Después de salir de la comisaría, Elena se dio cuenta de mi confusión y me explicó, aunque no has dicho nada, sé que hoy habrían utilizado métodos aún más crueles contra ti. Por eso te instalé un dispositivo de rastreo. Me agarró la mano y su voz se volvió ronca. Los métodos que utilizaron hoy contigo también los utilizaron con Ana, pero nadie vino a salvarla aquella vez. Por eso Ana se suicidó. Voy a ir tras Sofía y su banda, no solo para vengar a Ana, sino también para recuperar las fotos de Ana que le hicieron. Puse mi otra mano sobre la de Elena, y lo miré mientras pronunciaba cada palabra lentamente. Confía en mí, les haremos pagar por lo que han hecho. Elena y yo lo hemos pensado bien. Solo hay dos situaciones en las que no llevarían consigo el traje inverso, cuando se están duchando o nadando, pero 3 personas no pueden ducharse al mismo tiempo. Así que tenemos que actuar cuando esté nadando. Elena sacó su teléfono y lo revisó por un momento. Sus ojos se iluminaron. Añadí el WeChat de Sofía con una cuenta falsa. Todos los fines de semana, publicaba una foto de él y los otros dos yendo al gimnasio y nadando. Podríamos ir al vestuario mientras ellos nadaban y coger la ropa de travesti de entre sus cosas. Después de escuchar esto, yo también me alegré mucho. Al día siguiente, primero compramos un juego de herramientas para abrir cerraduras, y luego esperamos cerca del gimnasio al que solían ir Sofía y los demás. Esperamos hasta la tarde. 3 figuras familiares aparecieron en nuestro campo de visión. Elena me hizo un gesto con la cabeza, se bajó la gorra de béisbol y lo siguió al interior con su mochila. Aproximadamente una hora más tarde, Elena salió, sonriendo, y agitó 3 talismanes amarillos que tenía en la mano. Sonreí, saqué mi teléfono, llamé a Sofía, y le dije, venid los 3 al aula de arte abandonada del colegio. Ahora podemos hablar con tranquilidad. Me senté en el pupitre abandonado, con el cuaderno de la desgracia en las manos. Se puso el sol, a medida que el cielo se oscurecía ligeramente. Sofía y los otros 3 entraron. Al ver el cuaderno en mis manos, sus expresiones cambiaron por completo. Sofía, Carmen, Laura, vosotros 3, seréis aplastados como carne picada por los muros derrumbados del edificio de aulas. ¿Recordáis esta forma de morir? En ese momento, les mostré el cuaderno que tenía en la mano. Ya he escrito cómo moriréis. Solo tengo que añadir vuestros nombres, y la maldición surtirá efecto inmediatamente. Sofía me miró con expresión sombría. Así que lo sabes todo, resoplé con frialdad. No solo lo sé todo, también os quité los talismanes para contrarrestar la maldición. Ahora, no tenéis nada que os proteja de la maldición. Laura intentó abalanzarse sobre mí, pero yo simplemente coloqué el bolígrafo sobre el cuaderno. Se quedó paralizado por el miedo. Sofía frunció el ceño. Después de quitarnos los talismanes, no usaste el cuaderno para maldecirnos directamente. En cambio, nos has llamado aquí para reunirnos. Eso significa que aún hay margen para negociar. ¿Qué quieres? Dilo. Apreté el bolígrafo, lo mantuve suspendido sobre el cuaderno, y hablé en voz baja. Es sencillo. Admite que contrataste a alguien para agredir a Ana. Luego borra todas sus fotos por completo. Carmen dijo con frialdad y una sonrisa burlona. ¿Así que conoces a esa pequeña zorra? Hemos invertido mucho tiempo y esfuerzo en él. Incluso pagamos a gente para que se uniera contra él, pero aún así se negó a usar este cuaderno. ¡Qué tonto! Sofía me miró, y negó con la cabeza. ¿Y si te hubiera hecho caso? ¿Y si nos hubieras maldecido? Lo miré con frialdad. No tienes otra opción. Laura abrió mucho los ojos. Me señaló con el dedo. Nadie se había atrevido a amenazarme así antes. Tú y Ana son unos cobardes. No creo que se atrevan a usar este cuaderno. ¿Tienen el valor de matar a alguien? Estaba tan enfadado que la mano con la que sostenía el bolígrafo temblaba. Sofía se dio cuenta de mi vacilación. Las comisuras de sus labios se curvaron lentamente. Hay 3 vidas en juego. No tienes el valor para hacerlo, ¿verdad? Deja el cuaderno. Arrodíllate en el suelo y discúlpate. Quizás considere perdonarte. No pude contenerme más. Grité, me obligasteis a hacerlo. Morid. Entonces, escribí sus 3 nombres, con fuerza en el cuaderno.
Pero, inesperadamente, después de escribir sus nombres, los tres me miraron fijamente, y se rieron de forma inquietante. Carmen entrecerró los ojos, y levantó las comisuras de la boca, cubriéndose la boca y riendo suavemente. Laura se reía tanto que se doblaba por la mitad. Las lágrimas le corrían por la cara. Me miró con absoluto desprecio. Cobarde, por fin has usado este cuaderno. No ha sido fácil. Después de decir eso, se dio la vuelta y miró a Sofía con expresión de satisfacción. Sofía, he actuado bastante bien, ¿verdad? Sofía asintió con la cabeza. Me miró con una mirada tan fría como la muerte. ¿Te atreves a amenazarme, María? El que debería morir eres tú. Miré el cuaderno que tenía en las manos con incredulidad. Los miré con asombro. Estáis todos locos. Estáis a punto de morir. ¿Y aún podéis reíros? Laura se secó las lágrimas de risa. Se rió entre dientes. No creerás realmente que el talismán de contraataque es algo tan importante como para llevarlo encima, ¿verdad? ¿Acaso existe la posibilidad de que funcione sin llevarlo encima? Saqué rápidamente 3 talismanes de mi bolsillo, y los rompí en pedazos en cuestión de segundos. Ahora los talismanes están hechos trizas. Estáis todos muertos. Sofía negó con la cabeza y sonrió. Quien camina junto al río, acaba mojándose los zapatos. Si nosotros podemos usar este método para hacer daño a otros, otros pueden encontrar una forma de contrarrestarnos. Así que los talismanes que siempre llevamos con nosotros son falsos. Son solo una cortina de humo. Si alguien intenta coger los talismanes y usar el cuaderno contra nosotros, caerá directamente en mi trampa. Mira, ya te he engañado. Idiota, casi grito. Imposible. Registré tu dormitorio a fondo, y no encontré ningún talismán. Laura no pudo evitar interrumpir. No debes haber mirado la muñeca que hay en nuestra cama. Los talismanes reales están escondidos dentro de ella. Idiota, nunca los encontrarías. Sofía extendió la mano y lo interrumpió. ¿Por qué le hablas tanto a un muerto? Quítate de en medio. Te vas a manchar de sangre. ¡Qué asco! Laura obedeció y dio 2 pasos atrás. Muere aquí. Al menos tendrás compañía con Ana. No estarás solo en el camino al inframundo. Pero al segundo siguiente, las sonrisas de sus caras se congelaron, porque yo también empecé a reírme, riendo aún más salvajemente que ellos tres. Levanté el cuaderno que tenía en la mano, y se lo mostré con cuidado. Mirad bien, esto es solo un cuaderno negro normal y corriente. Después de decir eso, miré a Sofía. Hermana Sofía, he actuado bastante bien, ¿verdad? La cara de Sofía se puso pálida al instante. Rápido, volvamos al dormitorio. Saqué mi teléfono y se lo mostré. Lo siento, es demasiado tarde. Tenía una videollamada abierta en el móvil. En el video, Elena estaba destrozando 3 muñecos. Ella sacó 3 talismanes de dentro. Tenía la mirada fría. Encendió lentamente el mechero. No miréis a Sofía, que está desesperada. Los talismanes fueron consumidos por las llamas. En un instante se convirtieron en un montón de cenizas. Sonreí levemente. Los talismanes no son impermeables. Cuando te duchas o nadas, no puedes llevarlos contigo. Pero si alguien utiliza el cuaderno para maldecirte en ese momento, ¿qué harías? Creo que nunca ignorarías un peligro así. Por lo tanto, es muy probable que el hechizo inverso surte efecto incluso si no lo llevas contigo. Así que definitivamente no lo llevarías contigo, porque llevarlo podría dañarlo. La única posibilidad es que los que tienes sean falsos. Así que decidí usar su propio plan contra ellos. Descubrí cómo hacer explotar la ubicación del hechizo inverso real. Después de decir eso, tiré el cuaderno al suelo. Lentamente, saqué otro de mi pecho. Este era el verdadero cuaderno de la desgracia. Hace solo unos momentos, estaba tan orgullosa. Sus hermosas piernas cedieron, y se arrodilló en el suelo. Carmen permaneció impasible, pero sus dedos temblorosos delataban su miedo interior. Sofía se obligó a mantener la calma y me dijo, María, si hago lo que me has dicho antes, ¿nos perdonarás? Me senté en el escritorio, y levanté lentamente las cejas. He dicho que no tienes elección. Sofía asintió con la cabeza. Abrió su teléfono, y abrió una aplicación oculta delante de mí. Borró todas las fotos y vídeos que había dentro. Observó mi reacción, y dijo con cautela, María, en realidad, podemos cooperar completamente. Gastaré más dinero para ayudarte a ir al brujo. Pídele que realice un ritual. Así podremos intimidar a otros juntos. Se acercan los exámenes de acceso a la universidad. Si encontramos a una persona más que utilice el cuaderno y nos informe, entrar en la mejor universidad no será ningún problema. ¿No quieres un futuro mejor? En esta sociedad solo sobreviven los más fuertes. Si no intimidas a otros, otros te intimidarán a ti. Lo miré fríamente, y le dije lentamente, no hay remedio para ti. Después de decir eso, tiré el cuaderno al suelo, y escribí sus 3 nombres.
a diferencia de mi comportamiento habitual, que es tranquilo, grité, me abracé la cabeza y me derrumbé en el suelo. Carmen y Laura también estaban muertos de miedo, con la cara pálida. Resultó que no tenían miedo, simplemente no eran ellos los que estaban sufriendo. Al ver a las 3 personas que una vez me habían hecho sentir tan mal, reducidas a ese estado, sentí lástima por mi propia cobardía en el pasado. Suspirando, tiré el cuaderno al suelo. En realidad, el cuaderno era falso. En ese momento, un olor fétido se extendió por el aire. Las 3 personas en el suelo se habían asustado tanto que se habían orinado encima. La policía arrestó a los 2, que habían intentado secuestrarme y agredirme. Tras su detención, confesaron los delitos. Según sus confesiones, los delitos cometidos por los 3 contra Ana también salieron a la luz. Recopilé sus acciones y las publiqué en internet. Innumerables personas que habían sido acosadas en el pasado alzaron la voz y llevaron este incidente a lo más alto de las listas de tendencias, junto con las cosas malas que les habían sucedido. Ya había pensado en qué hacer a continuación, y como todos eran adultos, lo que les esperaba a los 3 sería el castigo severo de la ley. Creé un foro para acabar con el acoso escolar, donde aquellos que habían sido acosados compartían sus experiencias y animaban a los niños que estaban siendo acosados a encontrar el valor para resistir. Estaban dispuestos a hacer todo lo que estuviera en su mano para ayudar. El incidente siguió cobrando impulso y llamó la atención de las autoridades, los profesores y administradores de la escuela, que habían sido testigos del acoso pero no habían hecho nada. Fueron todos castigados. Después de que todo se resolvió, Elena y yo nos paramos frente a la tumba de Ana. Le pregunté a Elena, ¿por qué no me dejaste usar el cuaderno para matar a Sofía y a los otros 3? Elena miró la lápida y dijo en voz baja, en lugar de usar un cuaderno externo, prefiero que te hagas fuerte por ti mismo. Depender demasiado de cosas externas solo te perjudicará. Cambia tú mismo. Atrévete a resistir. Solo cuando seas lo suficientemente fuerte, nadie podrá intimidarte. Esto es también lo que quería decirle a Ana. Por desgracia, ya no puede oírlo. Sí, solo cuando reúnas el valor para resistir, te darás cuenta de que esos acosadores no son más que cobardes que solo se atreven a meterse con los débiles. No dije nada, y me quedé mirando en silencio la lápida de Ana. En la foto, Ana sonreía tímida y modestamente. Delante de él había una pequeña flor que se mecía suavemente con la brisa.